hemos anunciado, hoy vamos a hablarles de ferrocarril. Y cuando se habla de ferrocarril en estas fechas estamos hablando de una línea en concreto, sobre todo de la Soria-Castejón, aunque reiteradamente también y recurrentemente hay alguna noticia y casi nunca buena relacionada con la otra línea, la única que funciona de aquellas maneras, pero funciona, que es la Soria-Torralba. ¿Por qué? Vamos a hablar hoy de la Soria-Castejón. Ya saben que ha habido muchas novedades en los últimos días. Hubiéramos querido, llevamos ya días intentándolo, pero no ha habido manera, entre otras cosas, de hacer un debate en condiciones entre los que están a favor o en contra de la famosa plataforma para la reapertura del Soria-Castejón. Ya saben que la impulsa un grupo de alcaldes, sobre todo el alcalde de Soria, que últimamente se han descolgado otros. Bueno, ya saben cómo es la política, pero hoy vamos a hablar de cuestiones técnicas, y yo quisiera poner sobre la mesa la sensatez a la hora de hacer propuestas sobre el ferrocarril de quien de verdad, fuera de ideologías, lo defiende y lo ha demostrado en los últimos años, que es la Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril, y su presidente, que está con nosotros, Jesús Rivera. Saludos, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo no sé cómo ha visto Jesús la plataforma y si cree que eso tiene alguna eficacia, si es un mecanismo que puede ser eficaz, por lo menos como mecanismo, herramienta de presión ante el Gobierno de España. Hombre, yo, la verdad que, digamos que estoy satisfecho con una cosa, y es que hace pocas fechas, o hace un par de años por lo menos, o incluso más, esto era una quimera. Yo alguna vez que había escrito algún artículo en algún periódico hablando de la reapertura del Soria-Castejón, pues se hablaba más de convertirlo en una vía verde. Se hablaba mucho de que, bueno, ya que se ha cerrado el tráfico, pues era prácticamente imposible volver a abrirlo. Y lo cierto es que nosotros, con alguna propuesta, hace exactamente 2 años, cuando cambiaron los horarios de la Soria-Torralba, dijimos que el único sentido que podría tener la Soria-Torralba es prolongarla al norte, lo hemos dicho de toda la vida, y bueno, pues lanzaron sendas mociones en Ayuntamiento y Diputación. Todo eso se ha trasladado al Ministerio, ha ido llegando a diferentes canales, un poquito también por los medios de comunicación, y esta plataforma, digamos, que cristaliza un poquito a nivel político como esa reivindicación que todos los partidos políticos, curiosamente, aprobaron en ambas mociones. Me extraña, me sorprende que, sobre todo en el caso de la Diputación, que haya ahora alcaldes que se descuelguen de esta propuesta o que la tachen de electoralista, cuando bueno, es una cosa que de alguna forma partía de una iniciativa pues un poco social, a través nuestro, a través de un movimiento común, que es también impulsar el conjunto del ferrocarril en Soria. Yo lo veo así. Entonces la iniciativa la veo positiva. ¿Que alguien tiene intereses electoralistas? Allá él, pero a mí lo que me interesa es que el tren pues tenga sentido, tenga un futuro y tenga una coherencia que da una línea que no acabe en Soria. Una línea que sea a fondo de esa con Soria, ya se está viendo que, bueno, que tiene poco sentido y poca oferta. Es el argumento, o sea, o hacemos esta o cerramos la otra. Decir, bueno, o la mantenemos siempre subsidiada y siempre apoyada en... Llevamos hablando más de 20 años de esto, y el caso que se mantiene de aquellas maneras, pero se va manteniendo, pero no basta. Yo creo que esto hace falta darle un impulso, una conexión con Aragón, con el norte de España, y una conexión que dé sentido, pues bueno, no hablamos del AVE, no hablamos de la alta velocidad, pero sí de un tren que tenga pues bueno, un servicio social, una utilidad pública, que actualmente, el servicio actual, pues tiene poca. Entonces, bueno, aunque es verdad que ha aumentado viajeros respecto a otros años, un poquito de viajeros os ha mantenido al menos, pero es verdad que hace falta un impulso y cambiar la imagen negativa que tú mismo bien la has introducido del tren en Soria, que creo que hay que revertirla y convertir en algo necesario para nuestra provincia. En 1985 teníamos cuatro líneas ferroviarias en Soria. Teníamos la Santander Mediterráneo, teníamos la Valladolid-Ariza, teníamos la Soria-Castejón, que se cerró en el 96, y tenemos la Soria-Torralba. Es decir, teníamos un entramado ferroviario razonable, cabe decir, pero sin embargo ahora ya las cosas no son así. Se fueron cerrando una tras otra, siempre con el mismo argumento: no son rentables. El argumento de la rentabilidad siempre ha eludido una palabra posterior que debía ser rentabilidad social. Y uno se pregunta, yo me pregunto, por cierto, dentro de unos momentos le anuncio, Jesús, vamos a podernos poner en contacto con Pablo Lorente, que es uno de los portavoces de la plataforma o Fundación Sustrai Erakuntza. Es navarra, tiene un perfil de carácter social medioambiental y que, bueno, sorprendente no, pero en cualquier caso ha sido un apoyo inesperado a la iniciativa de la reapertura de la Soria-Castejón. Como digo, enseguida hablaremos con él, pero empezamos a hablar ya de una motivación más social que económica. Sí, y a ver, yo creo que muchas líneas de alta velocidad y pues tampoco son rentables, es decir, ahora mismo muchas que están en servicio
el propio servicio de alta velocidad a Huesca, dudo que sea rentable, y sin embargo está ahí. Entonces, insisto, no queremos a lo mejor una alta velocidad, no es que no queramos, sino que siendo realistas, las líneas de alta velocidad tanto la de Valladolid como la de Zaragoza ya dan su servicio, pero no queremos estar fuera del mapa ferroviario, y vemos que sí es necesario tener un servicio para viajeros y mercancías que vertebre la provincia de norte a sur y que, bueno, y que nos conecte con Madrid como viajeros en tiempos razonables, no en 3 horas, que es el tiempo oficial. Es verdad que ahora hay menos retrasos, pero un tiempo de 2 horas y media, 2 horas y 40, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, básicamente. La alta velocidad no deja de ser de alguna manera, está bien, conste que yo cada vez que me monto uno de esos trenes, solo lo he hecho 3 veces, pero es maravilloso, es decir, no cabe duda de que es un medio de comunicación absolutamente increíble, pero está empezando a extenderse en base más a la megalomanía de algunos que del sentido práctico, operativo y rentable de lo que tiene que tener. Hay un ejemplo de esto y es el propio AVE a Castellón, que, bueno, sí, se ha aprovechado lo que es la plataforma de la línea Valencia-Castellón, se ha instalado un tercer carril y parece que, claro, cuando un político va a abrir una línea de AVE, pues parece que sí, se vende mucho como tú comentas, como algo megalómano. Y es verdad que tenía que ser algo pragmático, el tema de abrir un servicio ferroviario tendría que ser noticia también, pues que se abriese una línea convencional o que se implantase un nuevo servicio de media distancia o de cercanías. Es verdad lo que dices, pero yo creo que la rentabilidad social, la utilidad pública, el servicio público que ofrece un tren en condiciones propio del siglo XXI, yo creo que no hace falta, no es necesario que sea alta velocidad para que sea noticia a nivel nacional y noticia a nivel, pues sí, a nivel de atractivo para los usuarios. De hecho, muchos servicios que se han ofertado como AVE, estoy acordándome de algunos por Castilla-La Mancha, se tuvieron que suprimir por falta de viajeros. Dentro de conexiones Toledo-Albacete, por ejemplo, ¿no? Pues sí, se vendió como que Castilla-La Mancha estaba conectada por AVE, pero a la hora de la verdad tampoco era algo demandado por los viajeros y se tuvo que suprimir. Como digo, hay un sorprendente, una organización, una fundación que de manera, no sé si sorprendente, pero por lo menos inesperada, se ha sumado a la batalla para intentar que se reabra la Soria Castejón, y bien nos viene que además proceda de otra comunidad autónoma como es la Comunidad Foral de Navarra, porque Sustrai Erakuntza es una fundación que tiene unos argumentos también basados en lo social e incluso, bueno, es un punto de sensatez que tiene que ver con la sostenibilidad de todas estas cuestiones, y creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica, vamos a hablar unos instantes con él, a uno de sus responsables, concretamente a Pablo Lorente. Pablo, un saludo, muy buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Vamos a ver si podemos hablar con Pablo. Como le decíamos, es uno de los portavoces de la plataforma Sustrai Erakuntza, una fundación que tiene, como digo, ese fundamento que sustenta una idea de que los transportes tienen que ser menos agresivos, pero probablemente más rentables, y que además nos serviría para quitar incluso transporte pesado de las carreteras. Segundo intento. Pablo Lorente, un saludo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que no lo llegamos a oír. Algo nos pasa en el sonido, creo que está por ahí, un poco lejos debe estar, pero como digo, ahora sí. Pablo, un saludo. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros el responsable, el presidente de la Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril. Se llama Jesús Rivera, y me gustaría, Jesús, que os saludarais, porque él tiene una teoría muy parecida. Es decir, Soria Castejón no es algo de una comunidad autónoma, no es algo que solo vaya a beneficiar a Soria, sino también a Navarra. Y nos gustaría, por cierto, que nos explicara cuáles son los argumentos de esta fundación para sustentar, como digo, la rehabilitación de esa línea cerrada en el año 1996. Bueno, pues primero, hola, buenas noches, y sí quería, pues no sé, nos alegramos mucho de que una asociación como la vuestra pues también hagamos conjuntamente un esfuerzo común por algo que es de interés de todos, y es simplemente pues tener un servicio ferroviario de carácter público, un servicio ferroviario que vertebre la provincia de Soria con otras comunidades, y por supuesto que sea una alternativa tanto a la carretera como a la alta velocidad. Entonces, por nuestra parte, encantados de contactar con vosotros y a vuestra disposición para hacer fuerza conjunta. Pues Pablo, tú dirás, parece que hay coincidencia de intereses. Sí, igualmente, Jesús, y agradeceros la invitación que nos habéis hecho vía telefónica para fortalecer, digamos, y unir a los diferentes territorios afectados por una vía que está cerrada, pero que no deja de ser importante, que vertebra el territorio, que une la meseta con el Valle del Ebro,
y que facilita las conexiones de la Castilla interior, en este caso de la provincia de Soria, que como muchos otros territorios en el Estado pues han sido abandonados a raíz de la megalomanía y los gastos suntuosos que se han efectuado a raíz de la alta velocidad española, y que lógicamente ha originado el detraimiento y el recorte de los servicios públicos ferroviarios en media, larga distancia, pero también en cercanía. Hay que recordar que la mayoría del transporte de pasajeros por ferrocarril en España y en casi toda la Europa continental está básicamente vinculado a la corta, a las cercanías y a la media distancia. Y en ese sentido España ha hecho lo contrario que se ha hecho en otros países europeos. En eso creo que hay también coincidencia, ¿verdad, Jesús? Sí, pues completamente. Nosotros desde hace ya muchos años lo que apostamos por Soria es que, claro, no tiene sentido mantener un servicio ferroviario, comentábamos ahora en el programa, que finalice en Soria desde Madrid, y vemos que la conexión es necesaria entre Soria y Madrid, pero también entre Soria y otras comunidades autónomas, Aragón, Navarra, País Vasco, y hacer en este caso pues un servicio público de calidad que vertebre tanto para viajeros como para mercancías el territorio soriano y le dé sentido a ese servicio ferroviario, y por eso estamos completamente de acuerdo con vosotros. Pablo, tener un servicio ferroviario, sobre todo para pasajeros, pero para mercancías también, puede ser ecológicamente muy justificable. Me refiero a que, de alguna manera, lo comentábamos también hace un instante, podemos sacar vehículos pesados de las carreteras, incluso hacerlas más seguras, podemos hacer que, como en otros sitios de Europa, el ferrocarril sea un proyecto de futuro, no del siglo XIX, como algunos puedan pensar. Pues no cabe la menor duda que la mejor opción para la movilidad y la que garantiza una vertebración del territorio y un mantenimiento con una estabilidad a medio y largo plazo es el ferrocarril. Es un ferrocarril de carácter público, social, de carácter convencional, lógicamente añadiendo las tecnologías y las mejoras técnicas que existen ya, incluso con tecnología punta española, que no hay que recurrir a importaciones de otros países para adaptar un ferrocarril a los territorios que tenemos, y desde luego es lo que garantiza que la energía que se consuma puede venir prácticamente 100% de renovables, cosa que no lo garantiza la alta velocidad, porque estamos hablando de comparar el meter un Ferrari o meter un vehículo con menor velocidad y con menor consumo energético, por hacer un paralelismo sobre los modelos ferroviarios sobre los que estamos hablando. Y luego es importante porque vertebra el territorio, sobre todo de todo el interior y de lo que son ciudades intermedias y poblaciones pequeñas. Si de verdad queremos recuperar el medio rural y que no siga habiendo un despoblamiento del Estado, es fundamental que en la península ibérica se apueste por un ferrocarril de carácter público y social, y en ese sentido la opción es el tren convencional. Pero ¿qué apoyos políticos puede tener una cosa así, con lo que, con perdón de la expresión, tanto les mola a los dirigentes políticos inaugurar, como ha dicho Jesús hace unos instantes, inaugurar líneas de alta velocidad? Es decir, alguien tendrá que bajar, poner los pies en el suelo y hacerles, no sé, convencerles de que, por ejemplo, en el caso de Soria, solo 1 kilómetro de línea de alta velocidad, de esas que son una trinchera, un túnel, en zonas de orografía muy difícil, es suficiente la inversión como para arreglarnos el Soria-Castejón. Parece que no hay fuerza posible de convencerles. Es decir, cada uno que se sube a la poltrona lo que quiere es pasar a la historia como inaugurador de cosas de este carácter. Yo no sé si ustedes con sus dirigentes políticos en Navarra tienen algún contacto, ya hay alguien sensato por ahí, porque tenemos la experiencia de que últimamente lo que dicen en Navarra, sobre todo algunos partidos que tienen la clave parlamentaria para aprobar unos presupuestos, por ejemplo la UPN, es lo que más nos favorece a Soria, porque si no fuera por ellos de aquí no tira nadie. Bueno, UPN realmente tiene un doble lenguaje, lo mismo que otras opciones políticas, y en el caso de la vía Castejón-Soria defiende la reapertura con la boca pequeña, porque no ha movido un solo dedo a la hora de negociar en los presupuestos del Estado una asignación económica para ello. Lo que realmente apuesta UPN, lo mismo que el PSOE, lo mismo que Guero Abay, es por la alta velocidad. Eso implica que donde se invierte en alta velocidad no se invierte en tren público y social ni en reapertura de vías que se han cerrado. Esto está pasando en los últimos 25 años y concretamente los 60.000 millones de euros que se han invertido en España en alta velocidad, si hubiesen invertido
en mejora de los trazados ya convencionales y en desdoblamiento de vías donde no las había, y en colocar el tercer raíl o en facilitar el ancho de carácter internacional para un mejor acceso por la frontera, pues tendríamos en estos momentos unas velocidades medias en toda la península, incluido Portugal, de 200 kilómetros por hora, que ya está bien para pasajeros, y en mercancías seguiríamos con esos 90 kilómetros por hora de media, que es lo máximo que se puede alcanzar en estos momentos, sobre todo porque hay que tener en cuenta que en mercancías lo que se transporta es material pesado y no pueden ir a altas velocidades. Por eso cuando algunos están diciendo que la alta velocidad es también para mercancías, están mintiendo más que Pinocho. Lo que pasa es que no les vemos crecer las narices, sino que lo veremos con el paso del tiempo, y no hay más que ver que en 25 años entre la Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, no se ha transportado un solo kilo de mercancías por las líneas de alta velocidad. Pues dígame algo al respecto, Jesús, porque yo en esto soy absolutamente lego. ¿Comparte esa opinión? No, sí, completamente de acuerdo. Y lo que estamos buscando es un pragmatismo, ¿no? Es decir, que la infraestructura que se construye, y no solamente la que se construye, la que se ha cerrado y que está ya construida, en este caso la Soria-Castejón, pues que tenga una utilidad, porque es absurdo las inversiones que se han hecho durante el tiempo y el sentido que tenía entonces, pues lo puede seguir teniendo ahora, y que la línea más corta entre Madrid y Navarra, en este caso, ya que estamos hablando contigo, y Pamplona, es pasando por Soria, y que las mercancías actuales dan un rodeo tremendo yendo por Zaragoza, bueno, por Casetas en este caso, y la otra línea, pues que es absurdo. Entonces, claro, por supuesto, la línea actual hay que hacerle una inversión potente, no es mantenerla de cualquier manera, sino que hay que invertir bien, y si se quiere, a lo mejor al final entre ya cercano a Medinaceli se puede hacer una conexión que alguna vez se ha hablado y se puede estudiar con la alta velocidad como alternativa para los viajeros, desviarlos por ahí, ganaríamos tiempo, pero que la otra línea, la línea Torralba-Soria-Castejón, esté abierta como un tráfico mixto de viajeros y mercancías, y bueno, y luego si se quiere ese pequeño ramal para conectar con la alta velocidad, bueno, soluciones hay muchas, pero lo que estamos defendiendo nosotros es, sobre todo, pues desde hace ya muchísimo tiempo, es que la situación del tren en Soria, que es casi testimonial, pues que tiene que ser revertida, y un sentido es bueno, pues hacer fuerza conjunta, como ahora ha surgido esta plataforma en defensa de la Soria-Castejón, para reabrir. Y no sé, a lo mejor José Luis te lo preguntaba, yo quería preguntarte cómo veis desde allí la reciente noticia de un concurso público que ha abierto Adif para la concesión administrativa de un tramo de pruebas entre Castejón y Carella y Castejón, que son 9 kilómetros, para pruebas ferroviarias. Aquí lo vemos como que puede ser una dificultad para abrir la línea. ¿Cómo lo veis allí o cómo habéis visto esa noticia? Bueno, nosotros la vemos desde una perspectiva sobre todo de ver más la botella medio llena que medio vacía. Es verdad que si no se hace una demanda organizada y los ayuntamientos desde Soria hasta Castejón encabezan la demanda de la reapertura de la vía, va a ser muy complicado que se reabra el trazado ferroviario. No ya tanto por el obstáculo que pueda poner esa apertura de carácter más empresarial de pruebas, sino sobre todo porque no va a existir una demanda como tal. De hecho, nosotros lo vemos medio lleno la botella en este sentido, porque visto que van a hacer ahora esa posibilidad de que puede generar una reapertura parcial para actividad de carácter sobre todo de pruebas y de investigación en nuevas tecnologías ferroviarias, que se aproveche, porque no es incompatible, para avanzar en la reapertura de la vía completa también para uso comercial para pasajeros y mercancías. Es decir, hay suficiente terreno, hay posibilidades técnicas, hay posibilidades materiales, pero eso significa que, lógicamente, las grandes inversiones que se quieren hacer en la línea de la alta velocidad en Navarra se tienen que desviar a esa reapertura y al desdoblamiento de la vía entre Castejón y Alsasua. Nosotros, cuando hicimos la propuesta de tren público y social, la TPS en Navarra, donde incluíamos la reapertura Castejón-Soria, presentábamos una propuesta económica en donde, incluyendo incluso la vía Castejón-Soria, podrían ser unos 2.000 millones de euros todo el trazado con un desdoblamiento de plataforma. Mientras que desde Castejón hasta Alsasua se está planteando una inversión de 4.000 millones de euros, es decir, más del doble, para realizar el trazado de la alta velocidad. O
sea, económicamente incluso es mucho más rentable apostar por el tren convencional, y en ese sentido, a la pregunta que tú haces, es cierto que puede ser dificultosa para la reapertura de la vía, aunque el propio condicionado de la DIF menciona la posibilidad de reapertura de la vía, y lo que nosotros estamos planteando es a los ayuntamientos de Navarra y, lógicamente, pues a los de Soria, es que hagan esa piña por encima de intereses partidistas o electorales, porque falta un año para las elecciones y igual ahora también se funciona muchas veces por, vamos a decir, la coyuntura político-electoral, y que se mide más a medio o largo plazo en una apuesta no aldeanista de cada uno en su pueblo defender su trocito, sino en pensar en un corredor ferroviario que va a favorecer a todas las poblaciones afectadas directamente, pero también a todo el territorio, de cara a que puede provocar unas sinergias no solamente que beneficia a las personas, sino también a las pequeñas y medianas empresas afectadas directamente por el trazado. ¿Me suena bien lo que ha dicho? Sí, sí, no, suena perfecto, porque es, a ver, lo que estamos diciendo, hay que librarse de esa tentación electoralista que, insisto, que yo creo que nosotros como asociación estamos un poco al margen de ella, y hemos defendido la Soria Castejón desde hace pues bastante tiempo, trasladando nuestras propuestas a instituciones políticas, y ahora que parece que va cobrando fuerza, desde luego no vamos a dejarlo pasar como lleguen las elecciones y no se haya hecho nada. Por supuesto, seguiremos dando la matraca y esperemos que esa plataforma siga su curso. Entonces, bueno, por supuesto que completamente de acuerdo, y bueno, y con esperanza de que sea compatible, por supuesto, el tráfico de pruebas con una... Bueno, y a lo mejor puede interesar que las pruebas lleguen hasta Soria si hace falta. Sí, porque, hombre, no es lo mismo probar un tren por aquellas llanuras hasta Cintruénigo que probarlo subiendo hacia Ágreda. Entonces ahí estamos. Entonces, claro, también hay que probarlo por ahí, los trenes. No hace falta probarlo en terreno favorable. Pero bueno, que por supuesto que puede ser compatible, y los tráficos que haya en la Soria Castejón no impedirán que se compatibilicen las pruebas ferroviarias con un tráfico de viajeros y mercancías más o menos medio, ¿no? Entonces, bueno. Estamos en plan muy positivo. Pablo Lorente, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la 8 de Castilla y León en nuestro debate de los jueves. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, y será hasta otra. A ver si podemos volver a contactar para dar noticias ya más concretas, y me temo que habrá que esperar a que pasen elecciones, porque el Partido Popular, que es el que gobierna en este país, de momento sus alcaldes han decidido descolgarse de la plataforma por considerarla electoralista. Pablo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros y mucho ánimo, y pensar siempre que podéis contar con nosotros y nosotras para defender el tren público y social. Un saludo. Muy bien, un saludo. Bien, pues hemos despedido a Pablo. Me gustaría saber si de verdad... Te veo optimista a Jesús, y yo no sé si es porque es su carácter o de verdad. Puede ser. Hay quien me lo dice. Cuidado que llevo ya con la asociación, ¿cuántos años son ya? Llevamos desde el 2002 con la asociación, 16 años casi. Y sí, yo prefiero ver las cosas siempre también, como ha dicho Pablo, desde las posibilidades antes que desde lo que nos falta. Entonces, bueno, cualquier carencia que vemos, pues lo vemos como una oportunidad de proponer cosas. Y hombre, yo no desistiré. Yo creo que al final, no sé, aunque sea de tanto agitar el árbol, al final alguna manzana cae. Entonces, alguna manzana ha caído. En los trenes que se cambiaron hace unos años, pues fue de agitar el árbol también. Entonces, bueno, pues alguna cosita... Pero bueno, yo es que no me hagas mucho caso, que soy un poco asquerosamente optimista tampoco. Nos quedamos sin tiempo, pero no obstante, sí. Es que de vez en cuando nos dan alguna bofetada que nos hace pensar que aquí pasa algo. Por ejemplo, cuando el año pasado por estas fechas, bueno, antes, a principios de enero, se conocía la noticia de que se había rescindido un contrato de una inversión entre Soria y Coscurita de 20 millones de euros, cuando las obras estaban ya iniciadas, incluso sí, hubo que indemnizar a la empresa. Que caramba, hay alguien que no se cree lo de Soria, no cree en esta provincia. Y seguimos esperando, porque claro, eso fue a cambio de que había, claro, esto se rescinde porque hay una propuesta mucho mejor. Claro, pero ahora no la conocemos. Claro, la conoceremos, espero que no sea algo electoralista, y lanzo la piedra. Pero claro, a ver si va a ser electoralista la Soria Castejón, y no va a ser electoralista que se diga que va a haber una propuesta mejor. No, estamos en lo mismo. Si la hay, tiene que ser pues una propuesta que se defienda en el tiempo y que sea realista, y que se diga en concreto qué se va a hacer. Yo aunque sea optimista, hasta que no vea las máquinas trabajando, es verdad que lo que tú dices, que nos hemos llevado muchos jarros de agua fría, pero lo cierto es que, claro, que esa propuesta la estamos esperando. La condición de haber rescindido el contrato era que había una propuesta encima de la mesa de la cual no hay noticia alguna. Las únicas noticias es la reivindicación social que se ha iniciado por la Soria Castejón, nuestras demandas, poco más. La única noticia sobre el tren la generamos un poco
pues a nivel social y a nivel un poquito de reivindicación, pero a nivel de sobre la mesa, oye, hay esta propuesta, hay este estudio hecho, vamos a apostar por esto, pues la verdad que claro, estamos esperándolo. Entonces, pues ahí lanzamos no la piedra, pero decir, bueno, lanzamos el capote para que otros lo cojan y por fin esa propuesta salga a la luz pública. En el Senado se intentó defender y no hubo ningún tipo de moción favorable a Ferrocarril en Soria y se suponía que haber rescindido ese contrato era a cambio de algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos a tiempo de saberlo, pero por supuesto, no de saberlo antes de las elecciones, sino de saberlo también con dinero en la mano y presupuestándolo, ¿no? Bueno, paciencia ya ven, no nos falta, estamos así de que nos canonicen como a Job, porque la verdad que esto ya lleva tiempo y va para largo. Es el tiempo que teníamos para charlar un ratito con Jesús Rivera, también con Pablo Lorente. Lo hemos hecho aquí en nuestra tertulia, hoy más que tertulia de entrevista, pero hay otra fase de nuestra tertulia. Vamos a estar en un instante con Elena Llorente. Seguimos en nuestro programa, seguimos adelante aquí en la 8 de Castilla y León, en nuestro programa de los jueves.